Aquí está Jesús, el Hijo de Dios vivo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los no violentos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, tú eres perdón y gracia. El agua que está en la fuente está. Con la que después vamos a asperjar los ramos en este día ya de Domingo de Ramos. El que tenga sed que venga a mí, dice el Señor. Oremos. Señor Padre Santo, dirige tu mirada sobre nosotros, que redimidos por tu Hijo hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo en la fuente bautismal. Concédenos, te pedimos, que todos los que reciban la porción de esta agua que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queden renovados en el cuerpo y en el alma y que sirvan con limpieza de vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección. Amén. 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 Bien, les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor para dar inicio en esta tarde a la celebración de Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida.
Les invito a levantar sus ramos para que sean bendecidos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuanto seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial. Dios nuestro, aumenta la fe de cuantos esperamos en ti, y escucha nuestras súplicas, para que quienes hoy llevamos estos ramos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de las buenas obras, unidos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si me facilitan uno de estos ramitos, entonces vamos a asperjarlos con el agua bendita. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Queridos hermanos y hermanas, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. Camina por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busque caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Tendremos presente en esta misa nuestros difuntos
orando especialmente por Santiago Vargas, Carmen Sánchez, Eulalia Vargas, Edita Vargas, Ciro Vargas, por cumplir un año de su partida. Que ellos estén descansando en la paz y en el amor de Dios. Oremos. Dios misericordioso y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento, dispongamos el corazón para acoger la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espada a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témenlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para que gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabe todo el mundo, alabe
Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: no hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume, de nardo puro, y rompiendo el frasco derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué este derroche de perfume? Si hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban, pero Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí, donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una ocasión propia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a preparar la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús se les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle, uno tras otro: ¿seré yo? Él respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, pero está escrito de él: pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracia y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía:
aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esta hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos, y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño, y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espada y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévelo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y les dijo: Maestro, y los besó. Los otros se abrazaron sobre él y se arrebataron. Uno de los que estaban allí sacó la espada y hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: como si fuera un bandido han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentados con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: nosotros hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por las manos del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por las manos del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no responde nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban, mientras les decían: profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y les dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Él lo negó diciendo: no sé nada.
no entiendo de qué está hablando. Luego salió al vestíbulo y en ese momento cantó el gallo. La sirvienta al verlo volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaba hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús les había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. Y en cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y con todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, los llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: ¿no responde nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos, que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿quiere que le ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía en efecto que los sumos sacerdotes los habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿qué quieres que hagas entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícanlo. Pilato les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: crucifícalo. Pilato, para contestar a la multitud, le puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados los llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se le colocaron y comenzaron a saludarlo: salud, rey de los judíos. Y los golpeaban la cabeza con una caña, la escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo de sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar del cráneo. Les ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificaron, los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué tocaba a cada uno. Ya a mediada la mañana, cuando lo crucificaron, la inscripción que indica a causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelve a edificar, salga de ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: ha salvado a otro y puede salvarse a sí mismo. Él es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Uno corrió
a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor y José, y Salomé, que seguían a Jesús y los habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, víspera de sábado. Por eso al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde había puesto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Amámonos como hermanos, Dios es amor. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Amámonos como hermanos, Dios es amor. Tengan la bondad de tomar asiento. Una breve reflexión en esta tarde, en donde ya estamos iniciando la Semana Santa. La Semana Santa es la semana principal para nosotros los creyentes, los cristianos. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar en Semana Santa? Es el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos venido diciendo ya hace varias semanas atrás. Semana Santa es acompañar a Jesús, es tratar de ponerse dentro de nuestras limitaciones humanas en el pellejo de Cristo. Y la liturgia tiene esta dinámica tan bonita que nos ayuda a hacer la memoria agradecida de este acontecimiento pascual. Esto que sucedió hace más de 2000 años atrás, hoy día la liturgia lo actualiza. Y por eso entonces hemos comenzado haciendo ese recuerdo cuando Jesús entró allá en Jerusalén. Las multitudes van al encuentro de Cristo. Jesús sabe lo que le espera allá en Jerusalén. Para Jesús no es una incógnita saber que allá le va a esperar una muerte cruenta. Pero el Señor entra a Jerusalén y las multitudes salen a su encuentro, con ramos, con hojas de palma. Dice el texto que tiraban alfombras por donde iba pasando. Jesús que iba montado en un borrico, en un asnito. Y la gente entonces alaba y bendice al Señor. Después, algunos de esos que alaban y bendicen al Señor probablemente van a estar gritando: crucifíquenlo. Porque así es el corazón del hombre. El corazón del hombre es capaz de lo mejor, pero también es capaz de lo peor. Por eso entonces, en esta Semana Santa nosotros tenemos que ir acompañando a Jesús, ¿no? Entrando en esa dinámica a la que nos invita la liturgia, ¿no? Leíamos a la entrada del templo la proclamación del Evangelio de esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero acá en el templo hemos leído el relato de la pasión. Yo los quiero invitar a que en estos días, lunes, martes, miércoles,
Ojalá volvamos a releer este relato de la pasión. En este ciclo litúrgico este año es el Evangelio de San Marcos. Ojalá en su casa ustedes vayan, ¿no? Busquen el Evangelio de San Marcos y en los capítulos finales, ¿no?, el relato de la pasión. ¿Y cuál es la invitación que yo quiero hacer? A que nos fijemos en estos diversos personajes que se hacen presentes en el relato de la pasión. Si bien es cierto, el personaje central es Cristo, pero también hay un grupo de personas que van acompañando a Jesús. Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros quizás nos podemos identificar con alguno de estos personajes. Voy a dar, por ejemplo, San Pedro. El texto nos dice que el Señor tiene un diálogo con Pedro, ¿no? Y el Señor le dice, tú me vas a traicionar. Y Pedro le asegura y le requeta asegura que no lo va a hacer, que va a estar con él, ¿no es cierto?, acompañándolo. Y cuando su amigo Jesús más lo necesita, Pedro lo niega. El texto da un detalle que es bien interesante, ¿no? Dice que después que él lo negó, la tercera negación, cantó el gallo y Pedro recordó lo que le había dicho su amigo. El texto dice que Pedro lloró. Ahí nos podemos detener. ¿Qué significan, ¿no es cierto?, esas lágrimas de Pedro? Pedro en ese momento comienza a vivir un proceso de conversión profunda. Pedro, que era autosuficiente, Pedro, que era un orgulloso y quizás un soberbio, en ese momento hace la experiencia de la fragilidad y de la debilidad humana, y por eso llora. En ese llanto de Pedro está el inicio del proceso profundo de conversión que tiene que vivir también Pedro. El resto de los apóstoles desaparecen. El texto da indica que un joven iba siguiendo a Jesús con una sábana. Hay algunos estudiosos que dicen que ese joven era Juan, el discípulo amado, el único que trató de seguir a Jesús. El resto de los apóstoles huyeron, llenos de miedo, llenos de espanto, llenos de temor, porque también comienzan a pensar, bueno, si le está pasando esto a nuestro maestro, también nos va a pasar a nosotros, y se esconden. Pedro lo niega. Judas llega y con un beso lo entrega. Estos personajes entonces también a nosotros nos van iluminando. Quizás muchas veces nosotros tenemos algo de Pedro, quizás tenemos algo de Judas. Otro personaje que también se hace presente es Simón de Cirene. El texto dice que Simón de Cirene venía después de un día de trabajo. ¿Y qué es lo que sucedió? Se encuentran, ¿no es cierto?, con que llevan a Jesús. Jesús va cargando con la cruz. Y lo obligan a cargar la cruz de Cristo. Simón de Cirene se ve en la obligación de tomar la cruz de Jesús y ayudarle a cargar la cruz. A lo mejor quizás con molestia, con desagrado, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero en ese momento él tenía que cargar con la cruz de Jesús, ayudar a ese hombre que lo llevaba, ¿no es cierto?, a esa muerte cruel, que era la crucifixión. Hoy día hay tantos Simón de Cirene, que a veces, ¿no es cierto?, tiene que ayudar a cargar la cruz de algún hermano, de alguna hermana. Estos personajes entonces nos van iluminando. Estos personajes nos ayudan a ir descubriendo el sentido que tiene la pasión de Cristo. El texto también dice que las mujeres acompañaron a Jesús. Las mujeres fueron las únicas que estuvieron fieles en el seguimiento de Jesús y están cerca de Jesús. ¿Cuántas mujeres hoy día son las que le dan vida a la comunidad cristiana, ¿no? La mayoría de nuestros agentes pastorales son mujeres. Mujeres entonces que, como esas mujeres que relatan la pasión, quieren ser fieles al Señor. Y así entonces nosotros podemos ir descubriendo entonces estos personajes. Podemos ir entrando en esa dinámica que nos propone entonces esta Semana Santa, porque esta Semana Santa no es solamente hacer un recuerdo piadoso de lo que sucedió hace más de 2000 años atrás. Ese acontecimiento hoy día lo actualizamos. Y esa es la dinámica que tiene la liturgia. Entonces nosotros actualizamos ese acontecimiento pascual. También nosotros tenemos que hacer Pascua. Yo lo he venido repitiendo ya hace varias semanas. Tratar de descubrir estos días cuáles son mis signos de muerte. Todos nosotros tenemos algún signo de muerte. ¿Pero para qué? Para sepultarlos en Cristo. Y en estos días santos resucitar en Cristo a una vida nueva.
Fíjense que ahí el texto nos habla de un centurión. El centurión se convirtió al contemplar, ¿no?, a Jesús crucificado. Él va a reconocer realmente este es el Mesías, el Hijo de Dios. En ese instante se da ese proceso también de conversión. En ese centurión que a lo mejor también ayudó, y que ayudó probablemente a golpear a Jesús. Quizás él participó en la coronación de espinas. Tal vez él dio esa orden al soldado para que atravesara el costado de Cristo. Pero cuando él ve esa situación, lo que está viviendo ese hombre, que es Dios, él entonces reconoce ahí, en ese momento de dolor y quizás de espanto, él reconoce que él es el Mesías, realmente es el Hijo de Dios. Ese centurión en ese momento se convierte. El texto también nos habla de dos malhechores, dos ladrones que se pusieron crucificados junto a Cristo. Un texto paralelo dice que uno de esos ladrones se burlaba de Jesús. Si eres tú, el Mesías, sácanos de este entuerto. Y el otro le decía, mira, nosotros merecemos este castigo, pero este no lo merece. ¿Y qué es lo que le pide a Jesús? Cuando llegues a tu reino, ojalá te acuerdes de mí. Y miren la promesa que le hace Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una conversión. La cruz, la crucifixión, toca el corazón de muchas personas que también se convierten. Los apóstoles no fueron capaces de acompañar a Jesús en su oración en el huerto de Getsemaní. El Señor, después de celebrar la cena, se los llevó a orar y ellos se quedan dormidos. ¿Cuántas veces no nos pasa también a nosotros? Nos vamos quedando dormidos en la fe. Por eso entonces es tan importante que nosotros hagamos este ejercicio espiritual en estos días. Volvamos a releer el texto, detengámonos en los personajes. Yo siempre recuerdo a un padre que tuve en el seminario, un sacerdote español, que él nos decía, cuando ustedes lean estos pasajes, sobre todo los relatos de la pasión, háganse presente ahí en la escena. Háganse presente, ¿no? Usen la imaginación, ¿no? Imaginemos, ¿no es cierto?, ahí, por ejemplo, a los apóstoles celebrando la última cena. Ponte ahí, ponte a un rinconcito, mira, contempla, escucha, ve las acciones que va realizando Jesús. Entonces, cuando uno va haciendo ese ejercicio espiritual, uno realmente va sintiendo, ¿no?, esos sentimientos que despiertan la pasión de Cristo. Por eso entonces hagamos en los días santos ese ejercicio espiritual y sigamos en esta dinámica, ¿no? Hoy día hemos hecho el recuerdo amoroso de la entrada de Jesús a Jerusalén. El jueves, cuando nos reunamos en el templo de nuestra parroquia, vamos a recordar la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Vamos a contemplar cómo Jesús va a lavar los pies a estos discípulos, dándoles un ejemplo. Él no viene a ser servido, sino que viene a servir y a dar la vida. ¿Para qué? Para rescatar a muchos. Acompañemos entonces a Jesús. El viernes, cuando estemos caminando por las calles de nuestro pueblo, vamos a hacer el camino de la cruz. Vamos a hacer en el templo la adoración de la cruz, madero bendito de la cruz. Hay gente que hoy día no entiende la cruz. Hay cristianos que incluso quieren vivir su cristianismo sin cruz. Un cristianismo cómodo, instalado, un cristianismo fácil. Pero el cristianismo verdadero, Jesús nos enseña que tiene que pasar por la experiencia de la cruz. El sábado entonces vamos a estar en vigilia, ¿no?, con nuestras lámparas encendidas. ¿Y por qué? Miren el simbolismo que tiene. ¿Por qué las vigilias se celebran generalmente en la noche? Porque la noche simboliza a las tinieblas, a las sombras de muerte. Y en la oscuridad de la noche surge la luz del resucitado. Y nosotros vamos a tomar de esas luces. Y por eso, ¿no?, la liturgia contempla que después que se hace la bendición del cirio pascual, cada uno de nosotros va a ir encendiendo su cirio, su vela. Y vamos a comenzar a iluminar esas tinieblas y sombras de muerte, pero con la luz de Cristo vivo, con la luz de Cristo resucitado. Y por eso entonces vamos a estar el sábado por la noche en vigilia, con nuestras lámparas encendidas, para dar testimonio de que Jesús ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Y por supuesto el domingo de resurrección, con gozo y con alegría, vamos a estar celebrando la resurrección de Cristo.
Entonces, esa es la dinámica que tiene la Semana Santa. Yo los quiero invitar entonces a que entremos en esa dinámica. Vivamos intensamente estos días de Semana Santa. No, Semana Santa no es relajo. Semana Santa no es irse a pasear y a descansar. Semana Santa es acompañar a Jesús. Semana Santa es también nosotros hacer la experiencia pascual. También nosotros tenemos que pasar de la muerte a la vida. Es la gracia entonces que hoy día le vamos a pedir en esta Eucaristía que estamos celebrando a Jesús el Señor. A Él le damos alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Hagamos juntos nuestra profesión de fe rezando. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Y de allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos regala todo su amor por medio de su Hijo Jesucristo. Por nuestra Iglesia, que de manera especial hoy se convoca para iniciar estos días santos, para que podamos renovar nuestra fe en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestro país, para que existan muchos que sean capaces de ofrecer sus vidas por la dignidad de cada ser humano que vive en nuestra patria, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los más débiles de nuestra patria, que cargan sobre sus hombros la cruz, haz que existan personas que puedan ofrecer sus hombros solidarios, que llevan a continuar la obra de Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que nos hemos reunido en este Domingo de Ramos, para que podamos entrar en la pasión de Jesucristo, ofreciendo también nuestras propias vidas por el bien de toda la humanidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los hermanos difuntos que hoy día estamos recordando y encomendando con cariño en esta Eucaristía: Santiago Vargas, Carmen Sánchez, Eulalia Vargas, Edita Vargas, Ciro Vargas, por cumplir un año de su partida, para que estén contemplando el rostro amoroso de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dediquemos un momento de silencio para que cada uno con fe le presente al Señor las intenciones que guarda en el corazón. Por esas intenciones que guardamos en lo profundo del corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, escucha nuestras súplicas que te presentamos por la misma obra redentora ofrecida en la cruz salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Después de preparar la tierra y de sembrar, ya me divertido bajo el sol otoñal. Ha sido necesario cantar y nacer. El trabajo del hombre ha hecho este pan.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de Dios, para nuestro bien y de todas las iglesias. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los ángeles y los arcángeles que cantan sin cesar. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos santos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Francisco de Asís, patrono de nuestra comunidad, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a quienes hoy día estamos encomendando con cariño en esta Eucaristía: Santiago Vargas, Carmen Sánchez, Eulalia Vargas, Edita Vargas, Ciro Vargas, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. La paz del Señor.
Aquí está Jesús, el Hijo de Dios vivo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados en esta tarde a la cena del Señor. Señor, no soy digno que eches en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden fieles para la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento mientras partimos la comunión.
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor. Del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Recordarles entonces rápidamente el programa de Semana Santa para esta semana en nuestra parroquia. Hemos comenzado ya con esta celebración del Domingo de Ramos. El jueves a las 7 de la tarde tenemos la Cena del Señor. Vamos a celebrar la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, el Día del Amor Fraterno en la parroquia. Se hace el signo también del lavado de los pies. Este año lo vamos a hacer especialmente a un grupo de adultos mayores. Y que después que termina esa celebración, nos dirigimos en procesión al salón parroquial para tener un momento de adoración en el monumento donde se reservan las hostias consagradas. El viernes, por la mañana de 10 a 1 de la tarde, queremos hacer un retiro espiritual para las personas que quieran quizás tener una mañana de reflexión, de meditación más profunda. Vamos a tener entonces en la parroquia de 10 de la mañana a 1 de la tarde este retiro espiritual. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a comenzar con el Vía Crucis, ¿no? En el templo comenzamos con el Vía Crucis, recorremos las calles, algunas de las calles de nuestro pueblo, para volver nuevamente al templo y allá celebrar la liturgia de la palabra. Antiguamente se llamaban las 7 palabras, ¿no? Es la liturgia de la palabra en donde se hace la adoración de la cruz y también se da la comunión. El único día en que los sacerdotes nos celebramos la misa es ese Viernes Santo, pero hacemos la liturgia de la palabra con la adoración de la cruz y comunión. Y el sábado vamos a tener la vigilia pascual a las 9 de la noche. Nos vamos a juntar en la parte de atrás del templo, ¿no? Los que ubican detrás del templo hay un estacionamiento donde se entra al colegio. Ahí vamos a tener la bendición del fuego, la bendición del cirio pascual, y ahí entonces vamos a salir en procesión con nuestras lámparas encendidas, llevando la luz de Cristo para iluminar entonces la oscuridad de la noche. Vamos en vigilia a esperar la resurrección de Cristo, ¿no? Para esa vigilia hay que llevar, por supuesto, una vela, un cirio y también agua para ser bendecida. Ese día se hace la renovación de las promesas bautismales. Y el domingo, como de costumbre, a las 8 de la mañana tendremos Pascua de Resurrección en la parroquia. Por lo tanto, el próximo sábado no tendríamos Eucaristía acá, porque la idea es que participemos de la vigilia pascual a las 9 de la noche. Ese es el programa entonces de estos días de Semana Santa, todos entonces cordialmente invitados a vivir con devoción, con fe, con intensidad estos días santos. Saludemos a nuestra Madre del Cielo. Antes de recibir la bendición, nos ponemos bajo su amparo maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hemos terminado nuestra Eucaristía. Podemos quedarnos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Cantamos el canto final. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo.
Aquí está Jesús, el Hijo de Dios vivo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los no violentos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.